Shabbat Shalom, Misbahá Javerín. Shabbat Shalom, familia, amigos. Con la ayuda del Eterno, hoy damos comienzo al estudio del tercer libro de la Torá, el tercer libro que escribió Moisés, el libro de Vayikra, y el cual también lleva el mismo nombre de la primera parashá. Vayikra en hebreo y en griego, Levítico, más conocido como Levítico, ¿sí? Y es un libro en el cual, pues, el principal tema es la expiación de pecados. Y la primera parte, vemos los diferentes tipos de sacrificios que se debían de traer al templo, por diferentes razones, en el cual, pues, un referente, un individuo traía un sacrificio, un animal, dependiendo la situación, dependiendo el grado en el cual venía a pedir perdón o en agradecimiento, entonces traía un diferente animal. Y eso no era una orden de Moisés, sino simplemente una orden del Eterno, en el cual era para, como dijimos, era para expiación de los pecados, de los errores que había cometido cada individuo. Y también vemos ahí hoy una serie de rituales en el cual se traía un animal al templo y el individuo, la persona que tenía que sacrificar directamente al animal, y ya después el sacerdote hacía un ritual especial con la sangre, en el cual la sangre era algo bien importante, que es para purificación de pecados, como nos dice la palabra, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, ¿sí? Y el libro de Levítico, pues, es un manual que nos indica cómo llevar una vida de santidad, una vida de pureza. Y también algo bien importante es que en la antigüedad todo niño judío desde su niñez tenía que aprenderse de memoria el libro de Levítico. Lo mismo nuestro Adón Yeshua HaMashiach, cuando era pequeño, él también se aprendió de memoria el libro de Levítico. Y todo el libro de Levítico habla de un sistema de sacrificios, en el cual era, como dijimos, un pacto que había del Eterno, que le había dado a Moisés para con el pueblo, ¿sí? Era una obediencia al Eterno, no era un capricho de Moisés, ¿sí? Y el simbolismo es que era un acercamiento de la persona para con su Creador, para con Dios, para con el Eterno, en el cual él estaba la presencia del Eterno en el templo, su Shekinah, y ahí la persona traía el referente, traía el animal para, como dijimos, para perdón de pecados, o en muchas ocasiones en agradecimiento. Era como un regalo que la persona le hacía al Eterno, un regalo que el pueblo le hacía al Eterno, ¿sí? Le traía esa ofrenda a Dios, y habían varios motivos por los cuales se hacían esos sacrificios. Muchas veces era por agradecimiento al Eterno, como un signo de gratitud, un ofrecimiento de acción de gracias. En otras ocasiones era por una orden específica, en el cual, dependiendo el pecado, dependiendo de la forma en que venía el referente, el individuo traía un animal diferente, ¿sí? Y como dijimos, también en muchas ocasiones era para perdón de pecados, o para implorar al Eterno o un agradecimiento especial por una situación específica. Y en muchas ocasiones esa ofrenda era voluntaria, y en otras ocasiones era obligatoria, ¿sí? Y también el animal que se llevaba al sacrificio no era cualquier animal, era un animal puro. El animal no debía ser impuro, no debía tener ningún defecto, ¿sí? Y los sacrificios eran una forma muy minuciosa, muy
particular para que el individuo pudiera tener ese perdón de pecados, ¿sí? Y ahí vemos que hay diferentes tipos de sacrificios de animales. También habían otras ofrendas que no eran solamente en animales, sino también en harinas, en otras cosas. Y el libro de Levítico se estudia en esta ocasión, vamos a estudiarlo, está dividido en 10 parashá, 10 parashot, ¿sí? Que el Eterno nos dé la vida, que el Eterno nos dé la fuerza, que nos dé el Eterno el amor por escudriñar su palabra, que nos dé su Ruach, su Espíritu Santo, para poder comprender cada uno de los versículos, cada uno de los capítulos que nos está dando este libro, que nos está confrontando a cada uno de nosotros con nuestra realidad, porque nos está hablando, el libro nos habla sobre los sacrificios y sobre la obediencia. La parashá es la número 24, como dijimos, lleva el mismo título del libro, Vayikra, significa y él llamó. En esta ocasión vamos a estudiar los 5 primeros capítulos. Entonces comencemos leyendo Levíticos 1, los versículos 1 y 2. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda al Señor, traeréis vuestra ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Entonces, durante estos 5 capítulos que vamos a estudiar en el día de hoy, vemos las ofrendas personales en el cual eran voluntarias. Y como ya lo dije, pues se habla mucho sobre la palabra sacrificio en estos primeros versículos, ya que el individuo pues tenía que presentarse con un animal para sacrificarlo. Pero en muchas ocasiones pues nosotros habíamos entendido tiempo atrás que el sacrificio, el animal se traía y el animal se le entregaba al sacerdote y el sacerdote hacía la ceremonia, hacía el sacrificio, pero no. Escudriñando más la palabra, vemos algo bien interesante. La persona, el referente, el individuo traía el animal para ofrecerlo ante el altar en el templo y estaba frente al sacerdote y la persona era la que hacía el mismo sacrificio del animal. Él, cuando estaba sacrificando al animal, el individuo sentía el sufrimiento del animal y veía en ese momento que el sacrificio que estaba haciendo era de un animal inocente, ¿sí? Esa ofrenda que traía para sacrificar, donde vemos en muchas partes de la palabra y a través de todos los estudios hemos visto que el sacrificio para el perdón de pecados tiene que haber un derramamiento de sangre. En esta situación, entonces el individuo traía el animal para poderlo sacrificar y así aceptar ese sacrificio ante el Eterno, y había el perdón de pecados. Y también esos sacrificios es conocido en el hebreo como corbán, que es como un ofrecimiento, un acercamiento, ¿sí? Y miremos que vemos varias ofrendas. Existe la ofrenda por el holocausto, la ofrenda por las primicias, la ofrenda por la paz, la ofrenda por
el pecado, la ofrenda por la culpa. Y aclaremos que, como dijimos, que no era solamente el sacrificio de animales, sino también había de harinas, de cereales, de granos. Y como dijimos, la palabra, la parashá comienza, que significa, y él llamó. Entonces, en ese momento, el Eterno llamó a Moisés, ¿para qué? Para darle una serie de instrucciones, ¿sí? En el cual, pues, el pueblo sentía que le había fallado al Eterno y tenía que traer un animal para el sacrificio para poder tener un perdón de pecados, ¿sí? Y era para que verdaderamente cada persona no sintiera la ira del Eterno por su pecado y así pues que la persona no muriera sin el perdón del Eterno, ¿sí? Y acá vemos que el referente, como dijimos, tenía que él mismo sacrificar al animal. Entonces él sentía el dolor de ese animal cuando lo estaba sacrificando, ¿sí? Y vemos también que el simbolismo, que era para purificación de pecados, ¿sí? Para que el individuo tuviera una restauración de su vida, una restauración de un acercamiento más con el Eterno, ¿sí? Y hoy en día el Eterno pues, nos está llamando a cada uno de nosotros con referente a estos sacrificios. Él nos está llamando a que nosotros seamos fieles. Él nos está llamando, ¿para qué? Para que le sirvamos. Él nos está haciendo un llamado para llevar una vida santa. Nos está haciendo un llamado para que haya en nosotros una entrega total al Eterno. Nos está haciendo un llamado a sacrificar esos deseos de la carne. Nos está haciendo un llamado a que esa lucha diaria la podamos vencer y no nos dejemos doblegar por el enemigo. Nos está haciendo un llamado ¿a qué? A que nosotros estemos más cerca del Eterno, que al despertarnos, lo primero que sea es agradecimiento para el Eterno, ¿sí? Y es un llamado a que verdaderamente llevemos una vida santa delante de Él, porque como dijimos, es un libro en el cual nos está hablando de sacrificios, obediencia. ¿Obediencia a qué? Al Eterno, y santidad, que es lo primordial del libro, la santidad que nosotros debemos llevar ya como creyentes del Eterno, ¿sí? No es nada fácil en nuestro diario vivir, pero el Eterno quiere que nosotros estemos santos delante de Él, y lo interesante es que para nuestro beneficio personal. Y la parashá pues nos recuerda que como creyentes en Yeshua debemos de vivir diferentes a las demás personas, de vivir diferentes a los demás pueblos. Recordemos que somos el pueblo escogido del Eterno, ¿sí? Que valoremos ese premio, ese regalo, no premio, no, ese regalo que nos dio el Eterno, ¿sí? Entonces ya en estos tiempos ya no necesitamos sacrificio de animales. El sacrificio principal lo hizo Yeshua en el madero, cuando el Eterno entregó a su Hijo Yeshua HaMashiach para que muriera en el madero por nuestros pecados. Y tuvo ahí un derramamiento de sangre y un perdón de pecados. Entonces, que valoremos, así como el ofrendante en ese momento que se estaba sacrificando al animal, veía el sufrimiento del animal, así que si nosotros por X o Y situación vamos a pecar, que verdaderamente sintamos el dolor, el sufrimiento que tuvo Yeshua en el madero, que valoremos lo que Él hizo en el madero por cada uno de nosotros. Y más bien entonces, el llamado principal que el Eterno nos está haciendo en ese momento es que llevemos nosotros una vida de santidad, una vida de rectitud, una vida de testimonio, porque muchos llevan supuestamente van a la congregación, van a la iglesia, van a la Keilah,
a adorar y alabar al Eterno, pero en la semana, cómo es su vida diaria, cómo es sus actitudes ante los demás. ¿Sí? Entonces, examinémonos cada uno y valoremos lo que hizo, el sacrificio que hizo Yeshua en el madero por cada uno de nosotros. La Hacará, los profetas, lo vemos en el libro de Isaías 43, los versículos 21 al capítulo 44, versículo 23. ¿Sí? Y versículos atrás de esa lectura del 43, 21, el Eterno nos está recordando que somos su pueblo, que el pueblo de Israel es el pueblo escogido del Eterno, que somos sus testigos, que Él nos eligió, no nosotros lo elegimos a Él, que Él nos escogió. Y el capítulo 43, 25, pues nos está diciendo y recordando algo muy vital para cada uno de sus hijos, para nosotros como hijos del Eterno, como creyentes. Leamos el 43, 25. Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Entonces aquí el Eterno nos está diciendo que Él escogió un pueblo, que aunque el pueblo le falló, vemos que Él no se está quejando de su pueblo, sino que simplemente le está recordando que ellos se devolvieron a otros dioses. Hoy en día vemos exactamente lo mismo, en el cual muchas personas creen que para acercarse a Dios es necesario tener imágenes, es necesario tener cuadros en la casa, pero tenemos que verdaderamente es buscar y adorar a un Dios vivo, ¿sí? Y el pueblo en ese tiempo estaba buscando y adorando otros dioses, supuestamente creyendo que estaban invocando al Eterno. Pero el Eterno a través del profeta Isaías nos está recordando que tenemos un Elohim que es grande, un Dios que es grande, un Dios misericordioso, un Dios que no nos está acusando. Simplemente en ese momento le estaba recordando al pueblo, pero acá el Eterno le está recordando a través del profeta Isaías, no nos está señalando con el dedo, ¿sí? Nos está más bien recordando que Él borró todos nuestros pecados y nos está ratificando y nos está recordando que Él por su misericordia no se olvidará más de nuestros pecados, ¿sí? Vemos que tenemos un Dios de mucho amor, que Él tiene un corazón perdonador para con nosotros, que es misericordioso, y Él quiere que nosotros verdaderamente restauremos esa relación con el Eterno. Él quiere que el Eterno nos está hablando en su palabra, en este versículo específicamente. Quiere que nosotros verdaderamente tengamos ese amor para con nuestro Creador. Nos corresponde a cada uno de nosotros verdaderamente acercarnos al Eterno, así como el Eterno nos está buscando, así como Él dice que olvidó y borró todos nuestros pecados, así nosotros verdaderamente valoremos, ¿sí? Y devolvamos al Eterno con la mejor respuesta, es llevando una vida recta delante del Eterno. ¿Y cuál es la mejor manera, la mejor forma, la mejor respuesta que le podemos dar al Eterno? Algo pues bien importante, que como seres humanos nosotros tenemos que verdaderamente llevar esa palabra del Evangelio al mundo perdido. Aquí el Eterno nos está diciendo que Él borró nuestros pecados, que Él no se acordará más de ellos. Cosa contraria que hacemos nosotros, la humanidad. Desafortunadamente, como seres humanos, el mundo, como éramos personas pecadoras, que llevamos otros caminos y ya buscamos del Eterno, ya dejamos atar muchas cosas, muchos se burlan de nosotros, muchos nos
nos dicen, pero usted era tal cosa, usted era la otra, ¿sí? Pero el Eterno nos perdonó. Entonces, el enemigo simplemente quiere como robarnos esa paz, y en muchas ocasiones el enemigo nos está como recordando tal pecado o tal otro, en el cual, pues, como dice, su Dios no le va a perdonar ese pecado. Pero no, el Eterno, a través de Yeshua HaMashiach, en el sacrificio que él hizo en el madero, por cada uno de nosotros perdonó todos nuestros pecados. Y lo más importante es que nosotros debemos de valorar eso y cambiar en muchos aspectos de nuestra vida diaria, que hayan cambios, que verdaderamente el mundo vea quiénes somos, que somos personas diferentes, y veamos que el Eterno sí nos perdonó nuestros pecados. El mundo nos dice otra cosa, pero nos tilda el mundo. Usted era un pecador por esto, usted era un pecador por lo otro. Pero no, el Eterno ya perdonó en su infinita misericordia. Otra cosa es que sigamos nosotros pecando o abusando de la misericordia del Eterno. Ojo con esa parte, no abusemos de la misericordia del Eterno, porque Él también, nos dice la palabra, es fuego consumidor. ¿Sí? Entonces, a través de la parachá, vemos que el ofrendante llevaba un animal para un sacrificio. ¿Por qué? Por sus pecados. Pero como hemos dicho, como lo sabemos, que Yeshua pagó por todos nuestros pecados. Y el libro de Miqueas, el capítulo 7, nos dice que Dios envió al fondo del mar nuestros pecados y que nunca más se acordó de ellos, ¿sí? Entonces, la actitud mía debe ser de llevar una vida recta y santa delante del Eterno. La Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, vamos a tomar esa porción del libro de Romanos 8, los versículos del 1 al 13. Leamos 8, 1 y 2. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es Yeshua HaMashiach. Te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí durante toda la parashá hemos visto que el pecador tenía que, para poder recibir un perdón de pecados, era necesario sacrificar un animal, ¿sí? Hoy el día el Eterno nos está diciendo que para recibir ese perdón de pecados es necesario que nosotros renunciemos a muchas formas de nuestra vieja manera de vivir, a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Ya no es necesario sacrificar un animal. ¿Por qué? Porque Yeshua hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros una vez y para siempre. Antiguamente tenían que ir año tras año a pedir perdón, a llevar un animal para su sacrificio y para perdón de pecados. Pero Yeshua en el madero de una vez hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. Entonces acá el Eterno nos está recordando es que nosotros no vivamos conforme a la carne, ¿sí? Habrá momentos en que nosotros pues nos salimos de casillas y de pronto tenemos un mal genio, ¿sí? Pero es necesario que nosotros también pidamos perdón al Eterno, pero que no se vuelva una rutina diaria, una costumbre diaria en el cual la persona se aira, la persona todavía tiene palabras de grueso calibre, todavía miente, todavía mira con lascivia al sexo opuesto. El Eterno no quiere nada de eso en cada uno de nosotros. Quiere que verdaderamente nosotros llevemos la palabra del Eterno, que nosotros verdaderamente llevemos una vida recta y santa delante de Él. Que esa lucha diaria que tenemos, carne con el Espíritu, que nosotros venzamos. ¿Por qué? Porque Yeshua venció el pecado en el madero, ¿sí? Entonces, esa lucha diaria que tenemos, que nosotros verdaderamente sepamos superarlo. ¿Y cómo se logra eso? Con
testimonio, con oración, con llevar una vida recta, como nos hemos cansado de repetirlo. Y si llegan esas tentaciones, porque llegan, bien sea cuando uno sale a la calle, bien sea en la televisión, bien sea en el internet, esas estaciones llegan, pero no caer, sino superar esas tentaciones, que así como el ofrendante en ese momento estaba sacrificando el animal y veía el sufrimiento de ese animal, que nosotros, cuando nosotros vayamos a caer en tentación, cuando vayamos a pecar, acordémonos que ese sacrificio principal lo hizo Yeshua en el madero por cada uno de nosotros, y valoremos el sufrimiento que Él hizo en el madero por nosotros. Si nosotros caemos en pecado, si nosotros mentimos, si nosotros nos airamos con facilidad, eso significa que no estamos valorando, así simplemente no estamos valorando lo que Yeshua hizo en el madero por cada uno de nosotros. Entonces, verdaderamente valoremos eso que hizo el Eterno con nosotros, que si nosotros vamos a pecar, que nos duela, y paremos y retrocedamos y no nos dejemos vencer por el pecado, sino que venzamos nosotros al pecado. Que recordemos que ya no estamos en esclavitud. Antes éramos esclavos al pecado, pero ahora Yeshua, a través de su sacrificio, a través de su corbán en el madero, nos libertó de la muerte eterna, y nos libertó de la esclavitud al pecado. Entonces valoremos eso y, como dijimos, llevemos una vida de santidad, de obediencia al Eterno. Amada familia, muchas gracias por acompañarme en el estudio de la Parashá. Si estas palabras fueron de bendición para tu vida, comparte este video a otros y suscríbete a este canal. Una semana de bendición para todos. Shabbat Shalom.